vida rendida delante de ti en adoración, porque sabemos que tú haces cosas grandes y admirables, Señor. Tú eres el que ejecuta tu voluntad en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tus hijos. Es tuya la alabanza, es tuya la gloria, es tuya el honor por siempre. Nadie es como tú, Señor. Aleluya, poderoso Rey. Te exaltamos, Señor. Reconocemos que tuya es la gloria, conocemos que tuyo es el honor, que tuyo es la alabanza, unción, Señor. Aleluya, poderoso te adoramos, Señor. Tuya es la alabanza, oh Dios, tuya es la alabanza en mi corazón, tuya es la alabanza, oh Dios, tuya toda tuya es mi canción. De aquellos que te buscan, contiendas cosas, vos responderás. Tu justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Tuya es la alabanza, oh Dios, tuya es la alabanza en mi corazón, tuya es la alabanza, oh Dios, tuya toda tuya es mi comparable a ti, no hay
nadie como tú, Señor. Te damos honor, te damos alabanza. Grande y fuerte eres tú, Señor. Aleluya. Hermoso. Te adoramos, Señor. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Bendito Rey, soberano de los cielos y de la tierra, creador del universo, digno de gloria, digno de todo el honor, digno por toda la eternidad de ser adorado, admirado, temido, honrado, Señor. Te damos las gracias por la vida. Sí, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia, por tu paciencia, por tu bondad mostrada en nuestra vida este día de hoy. Señor, gracias que tenemos la libertad de reunirnos. Gracias por el privilegio, Señor, de escudriñar tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias que podemos invocar tu nombre, acercarnos a ti, presentar el fruto de nuestros labios, ofrecerte sacrificios espirituales y darte a ti, Señor, la alabanza que fluye desde nuestro corazón con un corazón agradecido. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Padre.
Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por su misericordia. Amén. Bienvenidos, hermanos. Bendiciones a todos. Pueden sentarse. Bienvenidos los que están conectados a nuestra transmisión. Mis deseos de bendición para todos aquellos que posteriormente podrían detenerse para poder darle seguimiento al estudio que estamos teniendo en el libro de Hebreos. Y bendiciones aquí al pastor Emilio, que nos visita esta noche, está con nosotros. Él va a estar con nosotros compartiendo la palabra el día domingo, así que le damos la bienvenida a esta casa, a esta su casa. Esta noche vamos a enfocarnos en el libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 11. Esta es la parte número 10 de nuestro estudio. Un solo versículo del capítulo 11 y algunos versículos del libro de Génesis. 11:22, bajo el enfoque de la fe de José. Y por cierto, y casualmente estaba recordando, estando en la casa del pastor Emilio hace algunos años, un día el Señor me dio esa palabra con respecto a su vida, de ser como José, como una rama fructífera, llevando fruto, plantando la semilla y llevando a otros al conocimiento de Dios. Y a estas alturas de la vida, después de haber recorrido algunos años y mirar hacia atrás, yo sé que tanto él como su servidor podemos considerar el fruto que ha habido del trabajo y de la obra a través de la palabra de Dios en la cual Dios lo ha usado a nuestro hermano Emilio García. Hebreos capítulo 11, verso 22, nos enfocamos entonces bajo el tema la fe de José. Un solo verso que nos enfoca en la vida de José, en la fe de José, y se hace un énfasis particular en el momento de su muerte. Pero para hablar de la muerte de José, así como cuando el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, para que se dé el testimonio de José viviendo como un hombre de fe, actuando al final de sus días como una persona de fe, es importante, bien interesante, considerar toda la vida y las cosas que sucedieron en su existencia. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente para poder imitar, para poder asimilar, para poder recibir algunos principios espirituales por los cuales la palabra de Dios ha sido escrita, pues la Biblia dice que las cosas que están escritas para nuestro provecho han sido escritas. Así que dice Hebreos capítulo 11, verso 22, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Mire qué extraña el enfoque de la fe de José, particularmente en la segunda parte, pero se nos enfocan dos cosas principalmente: la liberación del pueblo de Israel de Egipto, el cual todavía ni se había multiplicado ni había sido cautivo, pero José mencionó que los israelitas iban a salir de la tierra de Egipto, y eso fue un acto de fe. Él profetizó, él se anticipó y anunció, proclamó, declaró que el poder de Dios se había de manifestar a favor de la descendencia de Abraham y que el pueblo iba a salir de Egipto. Y sobre esta base, el pueblo de Israel tenía que vivir con la esperanza, con la expectativa de lo que había sido dicho por medio de sus siervos, por medio del pueblo de Dios, o los líderes o los patriarcas a la descendencia de Abraham. El enfoque relacionado con sus huesos tiene que ver también con su fe, porque sabiendo que el pueblo de Israel habría de salir de Egipto, él no quería que sus huesos quedaran allá en Egipto, sino que él quería que sus huesos fueran trasladados al lugar donde su abuelo, donde su padre había sido sepultado. Así que vamos a examinar algunos detalles. Espero que esté alerta, atento, su corazón receptivo a lo que el Espíritu Santo tenga que decirle en esta noche. Comenzamos entonces hablando un poquito acerca de la vida de José. Usted sabe que José sobresale en la Biblia porque José tuvo sueños, pero no era cualquier clase de sueños.
ni era como un famoso predicador por ahí dijo, sueña en grande para poder alcanzar grandes cosas. Usted no puede decidir soñar las cosas de Dios. Estos eran sueños que Dios le había dado. Dios puso esos sueños. Dios le dio esos sueños. Así como lo había hecho también con su padre, con Jacob. Ahora nosotros sabemos que José, entre algunos detalles, era el favorecido de papá, porque era el menor, era el que había nacido ya en la vejez, y dice la palabra que era el más amado, y por causa de ese amor y esa preferencia del padre, él tuvo que sufrir el rechazo, y más que el rechazo, la envidia y el odio de sus hermanos, que llegaron hasta el punto de maquinar matarlo. Imagínense hasta dónde puede llegar un corazón lleno de maldad. Matar a un hermano simplemente por ser el favorito, simplemente por tener envidia de él, por ser el afecto, por tener el enfoque o la preferencia de su padre. Y esto es un enfoque espiritual que también se da dentro del ministerio. Hay celos entre los hijos de Dios, hay celo entre los ministros, hay envidia, hay pecado de ese tipo, porque esto es un asunto espiritual. Y entonces José tuvo que sufrir el rechazo y el odio de sus hermanos, hasta el punto que usted conoce la historia, y lo terminaron vendiendo, porque su hermano mayor evitó que lo mataran, que era el plan que ellos tenían. Y nosotros podemos observar al leer varios capítulos del libro de Génesis, que José vivió en el temor de Dios, y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Aunque él tuvo que enfrentar adversidades y dificultades, aunque José tuvo que soportar injusticias y maldad, José mantuvo su comunión y su temor a Dios como una brújula que dirigía su vida. Y esto nos habla a nosotros, hermanos, acerca del propósito de Dios, del llamamiento de Dios, de las promesas de Dios para nuestra vida, las cuales están ahí determinadas, inamovibles, porque es fiel el que lo ha prometido. Y aunque hayan obstáculos y dificultades y sufrimientos en nuestra vida, tenemos que seguir mirando al invisible. Tenemos que seguir poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Y eso fue lo que hizo José. José, el soñador, mantuvo una dirección en su vida de santidad, de temor, de comunión a Dios. Y eso que no fue a estudiar al centro, ni había culto domingos y miércoles. Mantuvo una comunión con Dios, mantuvo el temor a Dios, mantuvo el testimonio, mantuvo el respaldo de Dios. Y todo comienza con la revelación de Dios en su vida cuando él era un niño. En Génesis 37, verso 7, él les cuenta el primer sueño que él tuvo a sus hermanos. Y les dijo que él en el sueño se había visto juntamente con sus hermanos atando manojos en medio del campo, y que el manojo de él se levantaba y estaba derecho, y que los manojos de sus hermanos estaban alrededor y se inclinaban al manojo de él. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y mire la declaración bíblica: le aborrecieron aún más. Yo le dije, él tuvo que soportar la envidia, los celos, el odio. Y aquí lo dice claramente la palabra: lo aborrecieron. Lo aborrecieron por los sueños que Dios le había dado. Lo aborrecieron por el amor del Padre. Y aquí comencemos a ubicarnos y aplicarlo en nuestra vida, hermanos. Nosotros vamos a ser aborrecidos porque tenemos el amor del Padre. Vamos a ser aborrecidos porque tenemos un llamamiento, un propósito. Hay un enemigo que quiere detenernos. Hay un enemigo que va a usar las circunstancias, la gente, y como el Señor Jesús mismo dijo, los enemigos serán los de la propia casa. Hay un enemigo que quiere destruirnos, que quiere imposibilitar la manifestación de los sueños. Pero si permanecemos en fe, en fidelidad, si permanecemos en obediencia y en temor, vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. En el verso 9 dice que soñó otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Y le dijo: he aquí que he soñado otro sueño. Bien inocente José. Le iba a contar a los hermanos lo que él soñaba, sabiendo que lo odiaban. Y he aquí les dijo que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Más claro no podía estar.
Significaba que sus 11 hermanos, que su papá y su mamá iban a venir a quedar bajo su autoridad, bajo su cobertura, bajo su protección. Ahora, esto es importante como un fundamento para la meditación de esta noche, porque nosotros entonces entendemos que José sabía que él tenía un futuro personal. ¿Cuántos aquí saben que tienen un futuro? Ese futuro está en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Él se manifieste, entonces se habrá de manifestar lo que nosotros hemos de ser. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ver que José muestra su fe? José, a lo largo de su existencia, ha experimentado no solamente el odio de sus hermanos, sino que ciertas injusticias, como cuando la mujer de Potifar lo acusó, ha experimentado el abandono, entre comillas, de Dios, porque resulta que cuando él le declaró los sueños al copero y al panadero, el que fue restituido por el faraón, se le olvidó que José le había adivinado o le había aclarado o interpretado, mejor dicho, el sueño, y permaneció 2 años más en la cárcel. Y esto es algo interesante, hermano, porque muchas veces Dios nos va a dejar un par de años más en la cárcel mientras aprendemos y nuestro corazón se perfecciona. Alguien tiene que entender eso. Probablemente usted está en la cárcel ahorita por una injusticia y Dios lo va a dejar ahí un ratito más porque Él está perfeccionando su corazón y usted no entiende. Y usted quiere que Dios lo saque de la cárcel y Dios lo que quiere es que usted arregle su corazón. 2 años más permaneció José en la cárcel porque se le olvidó, creo que al copero, sí, el que fue el restaurado, porque al panadero lo mataron. Al copero se le olvidó hablarle acerca de él al faraón y entonces permaneció todavía en la cárcel. Así que pensemos en la vida de José, desde niño recibiendo el rechazo, la burla, el menosprecio, sabiendo con claridad, sin lugar a ninguna duda, de que sus hermanos lo odiaban. Lo meten en la cisterna con la intención de que se ahogara porque lo querían matar. La cisterna no tenía agua. El muchachito está ahí viendo que sus hermanos mayores, adultos, han abusado de él, lo han agarrado para poder prácticamente dejarlo morir y después lo venden. José se da cuenta que sus hermanos reciben 20 monedas de plata por él. José está con suficientes razones en su corazón para sentirse frustrado, para amargarse, para sentirse herido, para sentirse lastimado. Pero cuando usted examina la vida de José, usted no encuentra nada de eso. Apliquémoslo entonces en nuestra vida. Siempre habrá gente que nos va a herir. Pues solamente a mí. Siempre habrá gente que me va a herir y Dios me va a sanar. Siempre habrá gente que lo va a herir a usted y Dios siempre estará dispuesto para sanarlo. Pero usted va a tener que estar dispuesto a tener un corazón que perdona y que continúa adelante. José tenía razones para vivir amargado con sus hermanos y usted no encuentra ningún vestigio de esto a lo largo del libro de Génesis. Sí, él actúa escondiéndose, fingiendo que no los conoce, con toda la historia de cuando llegan a comprar cereales a Egipto, pero usted no encuentra en él un deseo de venganza. No hay nada escrito en la Biblia que nos hable de rencor, que nos hable de odio, y esto nos muestra el corazón que José desarrolló en medio de las injusticias, en medio de los padecimientos que él tuvo. Y entonces yo puedo encontrar, hermanos, antes de que reenfoquemos como final de la meditación de esta noche, que por la fe él declaró que el pueblo de Israel había salido de Egipto y dio mandamientos sobre sus huesos. Yo encuentro que él vivió una vida de fe y esto nos deja ejemplos a nosotros que podemos imitar. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis 39, verso 9, encontramos aquella escena tremenda que nos revela el carácter de santidad, el temor a Dios que José tenía. Dice la palabra que cuando la mujer quería acostarse con él y lo había rogado, lo había tratado de seducir varias veces, y en esta ocasión cuando lo encuentra solo y aparentemente es la oportunidad donde definitivamente José no se puede negar porque no hay nadie más en casa, miren la actitud de José, miren el corazón que José tiene, miren el temor a Dios con el cual él vive. Génesis 39, 9, él le dijo esto a la mujer de Potifar: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa
me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal? Enfocándose en Potifar. ¿Cómo le voy a pagar yo así a tu esposo si me ha colocado en una posición de autoridad, de confianza? Soy el mayordomo de todas las cosas. ¿Cómo yo voy a pagarle mal a él? En su mente él tenía claridad de que a él lo habían vendido para ser un esclavo. En su mente él tenía claro el hecho de que siendo un esclavo a él lo podían haber vendido para cualquier labor, para cualquier servidumbre, para cualquier trabajo de una condición muy baja. Pero aún ahí se muestra la gracia de Dios. Lo vendieron, pero lo vendieron a alguien que lo colocó en una posición de honra. Y él entendía que Dios estaba detrás de todo esto. Cuando nosotros entendemos, hermano, que Dios está detrás, observando, limitando, controlando, porque Él pone límites al diablo que Él no puede traspasar. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a seguir adelante, no importa lo que estemos atravesando. Pero luego Él se enfoca en Dios. No se enfoca únicamente en ser injusto con respecto al hombre que le ha confiado todo, sino con respecto a Dios. Y dice, y pecaría contra Dios. Ahí usted descubre el corazón que José tenía. Ahí usted descubre que la fe de José lo hizo vivir en el temor de Dios. La fe de José le hizo huir del pecado. La fe de José le hizo caminar en ese temor sabiendo algo. José sabía que hay un Dios que juzga. José sabía que hay un Dios que recompensa. Y la Biblia dice que José era de hermoso semblante, de hermoso parecer. Se describe entonces como un joven atractivo. Pero él cuidó su espíritu, él cuidó su corazón. Él caminó en el temor de Dios. Y esto me revela a mí por qué es que él al final sobresale muriendo como uno de los héroes de la fe, profetizando y declarando el cumplimiento de lo que Dios ha anticipado que habrá de hacer con sus descendientes. Número 2, la fe de José lo hace vivir tal estilo de vida que él es diligente. Por ejemplo, en Génesis 39:4, cuando él es contratado, por así decirlo, por Potifar, dice la palabra que José halló gracia en los ojos de este hombre y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea que José tenía tal estilo de vida, tales convicciones, tales cualidades, que muchas veces muchos evangélicos no tienen. A veces hay muchos cristianos así bien dejados, no son inclinados hacia la excelencia, no tienen iniciativa. Si el Señor Jesús dijo que somos siervos inútiles cuando hacemos lo que se nos dice que tenemos que hacer, no llegamos ni a siervos inútiles cuando no hacemos ni siquiera lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer. Pero cuando nos enfocamos en la excelencia, tiene que haber un interés, una mayor dedicación. Tienen que haber actitudes que revelen que queremos hacer las cosas bien. Y nosotros, hermanos, por la palabra de Dios somos instruidos a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Trabajando en una empresa, en un taller, en una oficina, vendiendo o haciendo lo que haga, haciéndolo como para el Señor. ¿Qué significa eso? Como para darle a Él la gloria. Porque somos al final servidores de Dios. Sí, es bien claro en la Biblia que las autoridades, hablando acerca de los militares, los soldados, allá en Romanos 13, las autoridades son servidores de Dios, pero en realidad todos nosotros somos servidores de Dios. Y no solamente cuando nos reunimos, sino que nuestra vida ha sido comprada para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestra vida ha sido comprada para que podamos causar que otros lleguen al conocimiento del Señor, para que otros puedan alcanzar sanidad, salvación, prosperidad, bendición. Nosotros tendríamos que ser portadores de ese mensaje. Todos tendríamos que ser intercesores. Todos tendríamos que estar sirviendo, ocupándonos de la obra en cualquiera que sea la posición, la asignación a la cual Dios nos ha llamado. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene una función.
Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pablo explica que la iglesia está conformada por el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros y dice que cada miembro tiene su propia función, su propia actividad. No hay ningún miembro en su cuerpo que no sirva para nada. De igual manera, no hay ningún miembro en el cuerpo de Cristo que no sirva para nada. Tiene una función, tiene una asignación, y en ese sentido tenemos que crear conciencia de que somos siervos de Dios y cumplir nuestro llamado o nuestra tarea. Así que la fe de José lo hace vivir mostrando cualidades, virtudes como la diligencia, la inclinación hacia la excelencia, lealtad, fidelidad, dedicación, esfuerzo, hasta el punto que cuando llegamos al verso 22 del mismo capítulo 39, habiendo sido ya metido a la cárcel injustamente por la acusación de la mujer de Potifar, dice que de nuevo la gracia de Dios se manifiesta sobre él y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y oiga la frase: todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, era diligente, era esforzado. La fe de José se mostraba en una actitud en la cual él podía dar gloria a Dios sin andar proclamando, sin andar exhibiendo una conducta religiosa, a través de una conducta responsable, a través de una conducta de dedicación, de diligencia, de esfuerzo, de esmero por cumplir sus tareas. La palabra de Dios dice aquí en Génesis 39 que el jefe de la cárcel no se preocupaba por nada. Él solo se encargaba de recibir su dinero. Y José hacía todo. Y quizás haciendo alguna aplicación, a todos nos ha pasado, alguien está pasando por esa etapa, que le están pagando a otro por el trabajo que usted hace. Pero viene el momento en que Dios le va a pagar. Y confía en eso y descansa en eso. ¿Sabe que eso es parte de la vida de fe? Que en todo metemos a Dios. En todo nos conectamos con Dios y el reino. En todo esperamos la intervención y la manifestación de Dios en nuestra vida. Hay injusticias, usted espera en Dios. Hay bendiciones, usted glorifica a Dios. Hay necesidades, aflicciones, usted clama a Dios. Viviendo por fe en todas las áreas de nuestra vida. Así que vemos aquí que es por la fe en Dios. Es por la fe en el que galardona que José desarrolla un estilo de vida de mucha diligencia. Ahora, número 3, por la fe, José obedece a su padre. José le juró a su papá sepultarlo en Canaán. Le juró a su papá que iba a sacar sus huesos de Egipto y que no iba a dejar sus huesos lejos de lo que ellos podían considerar su hogar, Canaán, la tierra donde Abraham e Isaac habitaron sin saber que esa era la tierra prometida. Vámonos a Génesis 47, 29 y allí encontramos la petición que le hace Israel, es decir, Jacob, a José. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Eso de poner la mano debajo del muslo era una forma de realizar un juramento según las costumbres de ese tiempo. Harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Vemos aquí entonces que José toma un compromiso con su padre. Y el compromiso es que él se va a encargar de sepultarlo y que no lo va a sepultar en Egipto. Ahora, conectémonos con el hecho de que la base de esto es la promesa de Dios hecha a Abraham de que a su descendencia le había de dar una tierra donde había leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra fértil, y ellos no están en su propia tierra,
por la hambruna que hubo por años en la tierra, ellos tuvieron que emigrar a Egipto. Pero ahora tienen palabra de Dios de que ellos van a salir de Egipto, que van a regresar para ser establecidos en su propia tierra. Entonces es un asunto de fe, vivir con la expectativa de lo que Dios ha prometido. Para nosotros nuestra tierra prometida, hermanos, es la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos le esperan? Y nuestro Redentor es Jesucristo. Y nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que vivir enfocados en esa esperanza, en esa expectativa, y mientras tanto habrán dificultades, adversidades, padecimientos. El Señor Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y entonces vamos hacia adelante, sabiendo que nuestra vida está cubierta por el Señor, que Él es nuestro respaldo, nuestro escondedero, nuestro escudo, nuestro ayudador, nuestro defensor, que Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, y conectarnos cada día, dependiendo de las circunstancias que nos encontremos, con esa faceta, con esa promesa que está conectada con nuestra condición personal. Entonces vemos acá que la importancia de que Jacob le pidiera a su hijo de que sacara sus huesos de Egipto está conectado con que Jacob está consciente, con una fe viva, de que el pueblo de Israel va a tener su propia tierra y que Egipto no es esa tierra. Así que él no quiere ni que sus huesos se queden ahí. Él quiere estar simbólicamente reunido con sus padres, y él quiere que sus huesos regresen a la tierra de la cual Dios ha hablado que va a entregarle. Y esto queda más claro cuando nosotros vemos algunos textos más. Por ejemplo, después de que se descubre toda la trama de que José está vivo, José es segundo después de Faraón, y le han hecho la trampa a los hermanos de devolverles el dinero por 2 ocasiones, y que se ha quedado por ahí uno de sus hermanos cautivo, y le mandan a decir a Jacob que José está vivo y lo mandan a llamar, Dios se le reveló a Israel. Génesis 46, verso 1. O sea, Jacob, Israel, Jacob. Recuerde que se llamaba Jacob, pero Dios le cambió el nombre y le puso Israel, porque Jacob significa suplantador, y Dios le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios. Porque ese es otro aspecto importante. Dios cambia los nombres, hermanos. Dios cambia nombres, porque el nombre revela identidad. Y Dios está interesado en cambiar nuestra identidad, nuestra condición, nuestra posición. Y por eso el Señor Jesucristo habla acerca de que en el futuro va a dar una piedrita blanca con un nombre escrito que solamente Él sabe y la persona que lo reciba. Hablando acerca de esa comunión secreta, muy personal, que habrá de darse en el futuro a los vencedores, como dice el Señor Jesucristo en una de esas cartas a las iglesias de Asia. Entonces en Génesis 46, verso 1 leemos esto: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Mire la fe en este caso de Jacob, ofreciendo sacrificios. El que tiene fe ofrece sacrificios a Dios. El que no tiene fe le da igual el acercarse a Dios o no acercarse. El que no tiene fe, el que no tiene una fe viva, le da igual vivir como sacerdote presentando sacrificios al Dios Altísimo o no hacerlo. Pero Jacob tenía este principio de vida, al igual que Abraham, que andaba levantando altares. Así que sale Israel, que es Jacob, y ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac, y entonces Dios le habla. Esto es lo que sucede, hermano, cuando nosotros buscamos la comunión con Dios. Dios nos va a hablar. Y usted sepa eso y espérelo. Tiene que aprender a permitirle a Dios hablar a su vida. No solamente hablar, no solamente orar, no solamente pedir, sino también guardar silencio delante de Dios. Señor, ¿qué tiene que decir? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, inclina mi corazón. Señor, aclara mis pensamientos. Pídale a Dios que hable a su vida. Dios quiere hablarnos, Dios quiere guiarnos. Y aquí la palabra dice que habló Dios a Israel en visiones de noche. Y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto
y yo también te haré volver. Aleluya. Y la mano de José cerrará tus ojos. Quiero que se ubique con la historia. Jacob ha vivido en luto porque su hijo supuestamente había sido asesinado por las bestias. Recuerde que los hermanos le habían llevado el manto de muchos colores que le había comprado, untado de sangre, y le habían hecho creer a Jacob que alguna mala bestia se lo había devorado. El viejito vivió con ese dolor de su hijo menor que había sido asesinado por años. Ahora, de repente, sorpresivamente, los hijos vienen con la noticia de que José está vivo, que José vive en Egipto y que José vive en una condición de autoridad, en una posición de gloria, como el segundo después de Faraón. Y esto definitivamente que vivifica, reanima a Jacob, porque él vivió sufriendo por años la pérdida de su hijo. Ahora, es sumamente interesante el hecho de que Dios se toma el tiempo, voy a usar esa frase, en guiar a su siervo y de confirmarle su voluntad. Y qué bueno, mis hermanos, cuando nosotros podemos vivir haciendo las cosas que Dios nos guía que hagamos. Cuando Dios, hermano, está respaldando nuestra vida, cuando Dios nos está de una manera clara mostrándonos el camino. Porque mire, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, no tengas temor de descender a Egipto, porque es allí donde yo voy a hacer de ti una gran nación. Y me encantó cuando encontré esta frase: yo descenderé contigo a Egipto. Hermano, si usted desciende solo a Egipto, quién sabe cómo le vaya. Pero si Dios va con usted a Egipto, usted tendrá la victoria. Egipto es símbolo del mundo, y usted necesita la presencia de Dios para estar en Egipto. ¿No han entendido o se han entendido? Ir con la presencia de Dios a Egipto significa tener victoria, ¿no? Muchos cristianos han sido derrotados porque amaron al mundo, amaron a Egipto, se enredaron en el mundo, cayeron, se desviaron, se apartaron. Pero cuando Dios va con uno, hermano, y cuando Dios lo hace volver a uno puede volver en victoria. Ahora, vean lo que Dios le promete a Jacob: la mano de José va a cerrar tus ojos. ¿Y por qué tanto interés en este asunto, pues, de Josecito? Porque fue Dios quien le dio los sueños de grandeza. Él no era el agrandado, él no era el soñador porque él quería serlo. Él era el que tenía un propósito de Dios y el que tenía el corazón correcto para que ese propósito se cumpliera. El menor, el más insignificante, el más ignorante, el que no era nada. Y en esto se compara también con David, ¿verdad? Que al igual que a José, sus hermanos lo menospreciaron. Vemos, es el que Dios utiliza para su propósito. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, hermano, que lo necio escogió Dios, lo vil escogió Dios, lo que no es escogió Dios, para avergonzar lo que es, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte. Así que si usted no es sabio, si usted es débil, si usted no es fuerte, si usted no es glorioso, si usted no es muy noble, si usted es débil, usted califica para que Dios pueda utilizarlo. Usted califica para que Dios pueda glorificarse en su vida. Entonces vemos que como Dios se reveló a Israel, mientras él estaba subiendo a su encuentro con José, ahora Israel está posicionándose de una manera más firme en la esperanza, en la promesa, y ahora con claridad, sabiendo que en Egipto es que la nación va a ser grande. Dios a Abraham ya le había revelado que Israel, que la descendencia iba a ser esclava en Egipto, porque Dios va dando claridad, hermano. Dios va dando revelación. Nosotros nos las perdemos por no escudriñar la palabra, pero las revelaciones están dadas en la palabra. Por eso la Biblia dice: la exposición de tu palabra alumbra. Porque mientras usted más conoce la palabra, más claro ve usted el camino de su vida. Cuando usted está confundido, no sabe qué hacer, probablemente hay un poco de oscuridad en su vida. Usted necesita la palabra. Usted necesita la revelación de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios para su vida. Así que vemos aquí que Dios se revela a Israel cuando iba a subir. Y entonces José, que había jurado a su padre, iba a sacar sus huesos que se iba a encargar de enterrarlo, en Génesis 50, verso 5, ya en el propósito de cumplir ese compromiso, Génesis 50, verso 5, él habla con el faraón y le dice: mi padre
me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón le dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Y entonces yo veo otro aspecto de la fe de José. José era fiel a su palabra. José era fiel a su juramento. Y la palabra nos dice a nosotros, hermano, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Tenemos que ser gente de palabra. Ser gente de fe también significa que somos gente de compromiso, gente estable, gente confiable, gente firme. Hay muchos cristianos evangélicos que no lo son. Uno no puede contar con ellos. Uno no puede realmente confiar en que se les va a encomendar una tarea y la van a cumplir. Una de las formas de probar esto son los diferentes ministerios y cómo en el cumplimiento de los horarios, en el cumplimiento de las asignaciones, repetidamente hay quienes fallan y vuelven a fallar y vienen tarde y no vienen, y un ministerio queda afectado por la irresponsabilidad de 1, 2, 3 personas, porque no tienen esa palabra, ese compromiso de mover a un lado lo que haya que hacer con tal de mantener esa palabra. Y luego a la hora de confrontarlos hacen igual que Saúl. Cuando Samuel les pregunta: ¿cumpliste el mandato de Dios? Lo he hecho a cabalidad. Y si yo llego a hablar con ellos: no, pastor, si yo solo una vez he faltado. Mire, por una vez que vengo tarde, el líder ya me está poniendo en mal. Es que la trae conmigo, pastor. Usted no se deje que así que los oídos se lo estén desviando en contra de la verdad. Y hacen como Saúl. Se justifican, se esconden. Pero cuando usted tiene una palabra verdadera, usted se convierte en una persona confiable. Dios necesita gente confiable. Dios usa a la gente confiable. Y por eso a Gedeón le digo: son demasiados los que tenés. Son demasiados mentirosos, demasiados cobardes, demasiados inconstantes. Te los voy a sacudir y te voy a dejar con aquellos con los que yo te voy a dar la victoria. Y le deja 300 únicamente. Definitivamente es mejor tener un grupo reducido de gente fiel que tener un montón de gente inconstante. Definitivamente que sí. Pero aplicándolo en el reino, recordemos que aún el Señor Jesucristo, y hablando acerca de nuestra salvación y de nuestra comunión con Él, Él dijo que nadie que poniendo su mano en el arado vuelve a ver atrás es digno del reino. Porque no hay compromiso, porque no hay entrega. Pero muchas veces los cristianos evangélicos no entienden eso. Y piensan que a veces es como que el pastor se quiere enseñorear, sienten que como que se les quiere gobernar la vida. No, quien debe gobernar su vida es el Señor Jesucristo, no ningún hombre. Y ante el señorío de Cristo, usted se sujeta, usted vive bajo la guianza, usted vive bajo su dirección, porque usted no debe agradar a los hombres, sino a Dios. Pero sí hay que aprender que hay que tener palabra. El apóstol Pedro dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Fíjese la secuencia: recibiendo nosotros un reino, porque de parte de Dios nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Hemos pasado de la muerte a la vida. El reino no es algo que está en veremos de parte de Dios. El reino es nuestro. Hemos sido llamados a la gloria eterna. Ahora, cuando nosotros por fe nos posicionamos y sabemos la realidad de ser perdonados, de ser adoptados, de que nos haya dado su presencia, de tener su respaldo, recibiendo nosotros esa entrada en el reino, debemos de tener gratitud. Y mediante la gratitud servir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que encuentro yo? Creyente que no sirve, creyente ingrato. Creyente ingrato, creyente que no ha entendido que ha recibido el reino. Porque son secuencias bien claras, como yo le he explicado. Hay mensajes en la Biblia, hermano, que no hay que trazarlos, ya están trazados ahí. Hay otros en los que hay que ir a buscar un texto por allá por Apocalipsis, otro por allá por Génesis, nos pasamos por un profeta. Pero hay otros textos que son tan claros que, como dice la Escritura, hasta el más torpe puede andar por ese camino. El camino de la salvación es claro, es por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe incluye la obediencia, incluye el temor, la santificación, el guardarse sin mancha de este mundo y el acordarse de las viudas y de los huérfanos, lo cual nos habla de misericordia. Entonces vemos aquí a José,
como manifestación de su fe, Él es fiel a su palabra, a su juramento. Y luego, Él mismo, por la fe en Dios, por lo que Él sabe que Dios ha hablado, por el conocimiento que Él tiene de lo que Dios ha prometido, entonces Él por la fe espera en Dios para salir de Egipto. En Génesis 48, verso 21, dice que José escuchó a su padre Israel decirle lo siguiente: he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes y los va a hacer volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. El padre está hablando con el hijo sobre los planes que Dios tiene. El padre está transmitiéndole, confirmándole la fe a su hijo. Jacob le está diciendo a José: mira, hijo, yo ya me voy a morir, pero tenés que saber algo y tenés que estar seguro, Dios va a estar con ustedes. Yo me muero, pero Dios va a estar con ustedes y Dios va a hacer algo. Dios los va a hacer volver a la tierra de donde fueron sacados por causa de la hambruna, a la tierra que Dios le dio a los descendientes de Abraham. Así que José supo que él iba a regresar a Canaán, confirmado en las palabras de su padre, por las promesas de Dios. Y esto tiene una aplicación. ¿Cómo usted sabe lo que Dios ha hablado? Por lo que está escrito, por lo que se predica. En el caso de los jóvenes o los hijos, por lo que los padres transmiten a través de su fe. En este caso encontramos a José sabiendo por la confirmación del padre que Dios le había hablado directamente de que ellos iban a regresar. Así que José sabe que Dios los va a hacer volver. Y entonces esto es lo que nos lleva al único verso que nos ocupó esta noche, de Hebreos capítulo 11, verso 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando usted entiende todo lo que hay detrás en la vida de José, antes de llegar al momento de su muerte, tiene mucho sentido el que él mencionara la salida de Egipto, y tiene completo sentido que él diera orden de que así como Jacob pidió que sus huesos fueran llevados allá a Canaán, José también pide que sus huesos sean llevados al sepulcro de sus antepasados. Y el texto clave está en Génesis 50, verso 22. Y ahí la palabra dice lo siguiente: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Oiga esto, hermano. Mire si Dios nos bendice, hermano. Mire la bendición de Dios. Vio a los hijos de Efraín hasta la tercera. O sea que están los hijos de Efraín, los nietos de Efraín y los bisnietos de Efraín. Y esto lo vio José. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Qué viejito más feliz. No, perdón, qué abuelito más feliz. Criando en las rodillas a los nietos, a los bisnietos, como parte de la bendición de Dios, por haber sido un hombre de fe, que enfrentó las adversidades, enfrentó las tentaciones, enfrentó las aflicciones, enfrentó las injusticias, dependiendo de Dios. Entonces en el verso 24, ahora José habla con sus hermanos, así como Jacob habló con él. José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los va a visitar y los va a hacer subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hace lo mismo que su papá. Mira, es bueno que los hijos hagan lo mismo que los papás cuando los papás caminan en el temor de Dios. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los va a visitar y van a hacer llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. La fe de José en que la promesa de Dios se iba a cumplir causó que él transmitiera esa revelación a sus hermanos, y que también, al igual que su padre lo hizo jurar a él les pidiera que también sacaran sus huesos y que no quedaran en Egipto. La fe de José lo hizo proclamar, lo hizo anunciar,
lo hizo profetizar lo que Dios ya había hablado. Es por la fe, mis hermanos, que nosotros hablamos lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Dios fue el que dijo que nos iba a sacar de ahí. Entonces, por la fe se habla lo que está escrito. Por la fe habla victoria. Por la fe habla libertad. Por la fe habla la provisión de Dios. Por la fe habla la sanidad. Por la fe hable que la voluntad de Dios va a ser cumplida en su vida. Declárelo, profetícelo. José conoce la voluntad de Dios. Y José ha comprobado que los planes de Dios y los propósitos de Dios se pueden cumplir aunque hayan obstáculos. Así que cuando usted escanea la vida de José y mira todo lo que él atravesó, no fue fácil. No fue fácil, pero Dios se glorificó en su vida. Así que bajo el tema esta noche de la fe de José, rescate usted los principios para poder imitarlo, para poder considerar qué etapa de su vida se parece a lo que José vivió y cuál debería de ser su manera de actuar, su manera de proceder, cuál debe de ser su conducta, para que usted al final vea la gloria de Dios manifestándose en su vida. Porque imagínese que aprendíamos en la sesión pasada que Jacob adoptó a los hijos de José, a Efraín y Manasés, y le dijo: tus 2 hijos, mis hijos serán. Y los contó dentro de la descendencia de los patriarcas para darles herencia. Ahí se manifiesta también la gracia de Dios, la bendición de Dios, porque Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Y es en nuestro caminar en fe y en nuestra obediencia que podremos ir cosechando el cumplimiento de todas esas promesas, porque está escrito que todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Oramos. Padre, gracias